Buenos días, hermanos, hermanas, bendiciones. Bienvenidos a hoy, lunes día 27 de abril, correspondiente a la tercera semana del tiempo de Pascua. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 8 al 15. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él, y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial de hoy, Salmo 118, dice lo que sigue: dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus secretos. Tus preceptos son mi delicia. Tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos. Instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 6, versículos del 22 al 29. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Y al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, una de las barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan, después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Lo encontraron en la otra orilla del lago. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús le contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron:
¿Y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús. La obra de Dios es esta, que creáis en Él que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy importante la reflexión. Todas estas sagradas escrituras, las de hoy, es muy importante. Hoy tenemos la carta de otro hermano misionero, Alejandro Carballo Olea. Entonces vamos a dar una lectura a esta carta que nos va a dar la reflexión de lo que hemos leído antes. Queridos amigos, paz y bien. En Navidad, justo después de celebrar el nacimiento de Cristo, la liturgia nos presenta la memoria de San Esteban, mártir, como diciendo que al lado de Jesús se gana el cielo, pero a veces de manera brusca, con el derramamiento de la propia sangre terminada la octava de Pascua. Nos encontramos con la lectura de los Hechos de los Apóstoles, donde también aparece el bueno de Esteban. Le miraban y les parecía que tenía el rostro de un ángel. No desvelamos el final de la historia, aunque podemos hacernos una idea. Tiempo habrá en esta semana para reflexionar con la ayuda del primer mártir de nuestra Iglesia. Creo que de Esteban, sin duda, se puede decir que creyó en Jesús y se dedicó a las obras de su amigo, a las obras del reino de Dios. El Evangelio de Juan no es de los más simpáticos o comprensibles. En ocasiones parece que a Jesús le preguntan una cosa y responde otra. Menos mal que la luz de la Pascua nos ilumina. Acabamos de celebrar una Semana Santa como poco extraña. En muchos países no se puede salir de casa, o con muchas limitaciones. La palabra de Dios nos da una clave para vivir este tiempo especial. También nosotros buscamos a Jesús y no lo encontramos. Parece que se ha ido, pero Él está y se muestra y se hace el encontradizo y nos dice lo que tenemos que oír, no lo que queremos nosotros. Es una realidad que todos debemos purificar nuestras motivaciones. Se puede comenzar a seguir a Cristo por muchos motivos, algunos claros, otros quizá inconscientes. Hay mucho entusiasmo al principio y muchas gratificaciones, y eso está bien. Entonces este sería comenzar un camino sin alegría, pero no siempre quedaremos saciados. Como los 5.000 que se cruzaron con Jesús, a veces habrá algo de hambre y a veces oscuridad total. Todo forma parte del seguimiento de Cristo. Tuvimos un formador en el noviciado, el ínclito padre Fariñas, que nos decía que los votos perpetuos no se hacían el día de la procesión perpetua, sino en el momento en que ha pasado algún tiempo, querías comprarte algo y no te daban permiso, o cuando te apetecía hacer algo y el superior pensaba de forma diferente, o cuando una chiquilla te pedía atención especial y tenías que decir que ya estabas comprometido. Es una carrera de maratón y no un acelerón de solo 100 metros. En los buenos momentos hay que cargar las pilas, acumular calor, para cuando lleguen los momentos de oscuridad, de frío, y de frío sabemos algo en Rusia, y ser firmes en la decisión tomada. Conozco a muchas personas también en Rusia que han tenido problemas por haber dado el paso a la Iglesia Católica. Los miran mal. Imagino que en muchos países tampoco es fácil ser católico. A Esteban tampoco le fue fácil, pero fue fiel hasta el final como Jesús. Vuestro hermano en la fe, Alejandro. Muchas gracias.
hermano misionero Alejandro, Alejandro Carballo Olea, por tu gran carta de reflexión sobre las lecturas que hemos leído en el día de hoy. Nos vienen a matizar y a recordar que aunque no veamos al Señor a nuestro lado, el Señor siempre está a nuestro lado. Nuestro caminar, nuestro camino, que efectivamente, como dice nuestro hermano Alejandro, habrá momentos de oscuridad, momentos de depresión, momentos que no habrá, como ejemplo en estos tiempos de pandemia, encerrados en casa, sin poder muchas veces moverse a la claridad del sol. Yo tengo la suerte que tengo un balcón, una gran terraza con vistas al mar y tengo sol todo el que quiero, pero sí pienso en todas las personas que viven en esas grandes ciudades, que solo tienen frío, humedades, sobre todo la gente mayor, en esos huesos que calan y esas artrosis que se degeneran más por la situación en la que están viviendo. Buscamos siempre el amor del Señor. Siempre lleguemos a encontrarlo. Los que iban de Tiberíades entraron, llegaban allá junto a donde había dado de comer a las 5.000 personas. Pero ya no estaban ni los apóstoles ni Jesús. Pero sabían que en la barca solo había una barca, que era la de los apóstoles, y que los apóstoles se habían marchado solos, que no se había marchado Jesús con ellos. Y cuando se van de vuelta y van al otro lado de la orilla, encuentran a Jesús del otro lado. Pero maestro, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Dice. Vosotros, y él les dice perfectamente, le dice perfectamente, le dice muy perfectamente todo lo que les ocurrió. Dice, en verdad os digo, me buscáis no porque me habéis visto signos, sino porque comisteis hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. El amor, el cuerpo de Cristo. Trabajar unidos dentro es de esa unidad, de ese amor por nuestro Señor, por la unidad de encontrarnos al Padre. Ese es el verdadero alimento, el que nos dará la vida eterna al llegar a la casa del Padre. Tenemos que ser así, siempre, siempre. Porque las cosas, trabajamos sí, para dar los alimentos, para mantenernos físicamente, pero no podemos descuidar al Señor, nunca. No, ya nos dice en una de las apariciones, creo que es en el tercer mensaje de Fátima, nos dice perfectamente, la Madre Santísima dice, no me dejéis a mi hijo solo en el sagrario. Ir a visitar, sentir. Y ahora cuando empecemos a ir a misa, todas las personas que no han podido comulgar, siempre como comunión espiritual, pero ya al llegar a la misa y sentir el cuerpo de Cristo, cuando dice, este es el cuerpo de Cristo, amén, y te lo ponen en la lengua y lo tragas y lo dejas diluir y que va bajando despacio. Yo no lo mastico, no lo muerdo, no. Dejo que mi saliva se entre el cuerpo de Cristo, entre por todo mi cuerpo, por todas mis células.
y que dure más la presencia del Señor en mí. Que se una al Espíritu que habita en mí a través del Espíritu Santo. A través del bautismo. Perdón. Es importante que le demos la verdadera importancia. La verdadera importancia es muchísima a la Eucaristía. Yo me encontré una vez, son más de 12 años por las redes, y vi un sacerdote así, que de estos muy... No, la Eucaristía, ¿cómo no? ¿Cómo que no hay que dar importancia a la Eucaristía? Padre, hay que darle importancia. Y efectivamente, me lo reconoció al cabo de unos años. Efectivamente, tiene usted razón. Hay que darle la importancia que merece. Es nuestro Señor el que está presente. Y es efectivamente lo que tenemos que hacer. Bueno, hermanos, hermanas, espero que esto nos dé una gran reflexión. Que nunca estamos solos. El Señor nos escucha. Oremos siempre al Señor. Siempre al Señor. Pidamos al Señor que medie junto hacia el Padre. Pidamos que medie cualquier... Pero también nos dice muy claramente en las escrituras de hoy. No es que Él nos vaya a dar todo lo que nosotros queremos. Nos lo dice incluso en la carta de nuestro hermano Alejandro. No es lo que queremos, sino lo que Él quiere de nosotros. Sino lo que nosotros pedimos es en concordancia con lo que Él quiere de nosotros. Perfecto. Sino el Señor no nos lo da, porque nosotros venimos a este mundo para una misión. Venimos a este mundo. Nosotros no somos ni siquiera de este mundo. Nosotros venimos a este mundo, a esta gran escuela, para aprender en la luz, para aprender ese amor, para aprender humildad. Esa es la verdadera enseñanza. Y nos la da nuestro Señor Jesucristo a través de la Eucaristía. Y nos ayuda, nos apoya en ese caminar. La Madre Santísima, que sí es también, igual que el Hijo, nuestro Señor, está ella también a nuestro lado. Y siempre lo estará. Como siempre, hay una frase muy bonita que nunca se me olvida. Cuando le dice a la Virgen de Guadalupe, al vidente, le dice también santo, y dice, pero vamos a ver, ¿no soy yo tu madre? ¿No estoy aquí? ¿No te voy a ayudar? ¿Qué problema tienes? Pues es importante. Yo no soy tu madre. Y ahora traslado esa misma pregunta si nos lo dice el Padre, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, nuestro Creador. No tengas problema, no soy yo tu Padre. No estoy aquí para ayudarte. ¿Qué problema tienes? Seamos conscientes siempre de ese amor que Dios nos da, que ese amor que nos da a todas horas y siempre, y nos lo da a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, pero nos lo da siempre, porque aunque no lo veamos, tenemos que sentirlo. Porque los apóstoles fueron solos en la barca, pero se encontraron en la orilla contraria con nuestro Señor. O sea que el Señor no nos abandona, jamás. Bendiciones, hermanos, hermanas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.